Pido ayuda económica para seguir las construcciones que van viento en popa. Gracias a Dios y pues a todos ustedes. Que Dios les dé el 100 por 1, les multiplique lo que le dan a Él. Pero también les recuerdo a todos que es obligación del pueblo cristiano producir sacerdotes y religiosas santos y sabios. Invito a las muchachas a decidirse, a entrar con nosotros. Y en la rama masculina a los muchachos que sean hijos de matrimonio de papás casados por la iglesia y que vivan juntos de 11 a 14 años, que se comuniquen con nosotros. Queridos hermanos, hoy es la fiesta de San Clemente I, es un padre de la iglesia, que tiene 2 escritos, uno de ellos tal vez dudoso, pero es la carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, continuando las cartas de San Pablo. En la primera epístola, San Pablo nombra a San Clemente. Fue mártir, fue desterrado por el emperador Trajano a el Quersoneso. Son unas penínsulas pequeñas que están al oriente de Grecia, donde ahora está Monte Athos, que es un estado independiente de monjes ortodoxos separados de la Iglesia de Roma, pero que son la continuación de los monjes del desierto de Egipto, que cuando llegaron las invasiones musulmanas se refugiaron pues en Grecia. Murió mártir, repito. Se dice que le amarraron un ancla a la cabeza y lo echaron al mar. Milagrosamente después se descubrió el lugar donde estaba sepultado, en el fondo del mar, y su cuerpo fue llevado a Constantinopla y ahora está en la ciudad de Roma. Es una basílica muy antigua, tal vez una antigua sinagoga. Pues bien, mis hermanos, quisiera yo meditar un poquito dirigiéndome a los cardenales, arzobispos y obispos con mucho respeto. Allá donde fue desterrado San Clemente, encontró muchos cristianos perseguidos y se dedicó él a convertir a los que no eran cristianos. Por eso lo mató el emperador. La conversión, el buscar que otros sean como nosotros, proviene del mandato de Jesucristo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enseñen a todas las naciones lo que yo les he enseñado. Bautícenos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice no se salvará. Esa es la misión del sumo pontífice, de todos los pontífices, de todos nosotros los sacerdotes y de todos ustedes los laicos cristianos. Debemos atraer, debemos hacer propaganda. De hecho, la palabra propaganda proviene del Vaticano, proviene de la institución de una congregación de cardenales el año 1623. El cardenal Vives, un español, fue el que inició la obra de la propagación de la fe.
de fide propaganda. Es en latín, significa un gerundivo, que ya saben las madres, el gerundivo se diferencia del gerundio. El gerundio podemos decir que es un sustantivo verbal. El gerundio es un adjetivo verbal, pero diferente de los participios. Estamos en gramática, que viene de la lógica. Es un adjetivo pasivo, no es activo, con idea de obligación. Propagar significa de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, de villa en villa, de estancia en estancia, llevar el santo evangelio. Propagus. Pagus es el pueblito, el rancho, repito, la estancia, la villa, donde viven los que no son cristianos, los paganos. Pagus, de ahí proviene pagano. Propagus, propagar, es difundir la doctrina cristiana, pueblo por pueblo, pedacito a pedacito. Y esa difusión de la doctrina cristiana se llama propaganda. De ahí viene la propaganda, en el buen sentido. La fe que debe ser propagada. Adjetivo, en voz pasiva, debe ser propagada. Con idea de obligación, debe. Hay que propagar la fe. Y esa es la terrible equivocación moderna. El equívoco, la ambigüedad terrible que ha hecho que se paralice, que se termine la obra misionera de la Iglesia. Se dice, no debemos hacer prosélitos, proselitismo. Y esto es ambiguo, es equívoco. ¿Está correcto decir eso? Viendo el hecho de los protestantes, por ejemplo, en América Latina, aquí en nuestra ciudad, vienen protestantes norteamericanos, esto es algo clásico de muchísimos años, con ropa, con alimentos, con ayudas económicas, y van con los católicos sencillos, ignorantes, pero católicos, no son paganos, y les hablan en contra de la Iglesia Católica. Yo espero pronto comenzar ya las predicaciones de apologética. Y ganan a esos pobres católicos para sus sectas protestantes anticatólicas. De manera que en América Latina no se puede hablar de hermanos separados, no, sino de verdaderos enemigos de la fe católica, que atacan continuamente, falsamente, a la Iglesia Católica. El primer hecho que salta a la vista son las imágenes. Ellos son iconoclastas. Errores, herejías ya condenadas por la Iglesia hace miles de años. Porque tenemos imágenes de Jesucristo, de la Virgen Santísima, de los ángeles, de los santos, nos califican como idólatras,
que adoramos los ídolos. Continuación del ataque judío contra el cristianismo. Pero es falso, como todos los ataques contra la Iglesia Católica que provienen de las sectas, de la herejía, son ataques falsos. Y en ese sentido, ese proselitismo por interés pecuniario, por ventajas materiales, sí, se puede decir que no se debe hacer. No debemos hacer proselitismo por ventajas materiales, comprando la fe de la gente sencilla. Pero el anunciar el Evangelio, el propagar la fe católica, el cumplir con el mandato de Jesucristo de ir y predicar a toda criatura, no es proselitismo, no, porque no se hace por un interés material. Pero la fuerza de la ambigüedad, del equívoco, con la autoridad de esos pastores que lo proclaman, que lo repiten por doquier, ha hecho que se paralice la actividad misionera de la Iglesia. ¿Cuál es el papel del Sumo Pontífice? Hacer lo que hizo el Papa Clemente I, uno de los primeros papas. En el canon romano tradicional se enumeran, después de San Pedro, Lino, Cleto, Clemente. A ver, repítanos. Lino, Cleto, Clemente. Son los primeros papas. Ahí entra San Clemente. Todos santos, todos mártires, todos dieron su sangre por Cristo y por la propagación del Santo Evangelio. Propagaban el Evangelio. No nos asustemos por estos equívocos y ambigüedades. Le vamos a dar cuenta a Dios si es que hicimos algo o no lo hicimos por traer a la fe católica a los que no son católicos. Llámense ateos, transexuales, llámense publicanos y pecadores. Si los invitamos, si asistimos a sus banquetes, debe de ser para convertirlos. El ejemplo es Zaqueo, el publicano, chaparrito, en el camino de Jericó a Jerusalén, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es nuestro Señor el que se autoinvita. Quiero comer en tu casa. ¿Y cuál es el resultado? Ese hombre se convierte, se arrepiente, se hace prosélito, discípulo de Jesucristo nuestro Señor. Lo mismo pasa con Leví, el publicano, San Mateo, el evangelista. Era rico, se ha descubierto su casa en Cafarnaúm, en la Vía Maris, pegado al mar. Ahí estaba el recolector de impuestos y tenía una vajilla de cristal que se descubrió por los padres franciscanos y ahora está en el Museo de Israel. Nuestro Señor fue a comer con él. ¿Y qué consiguió? Que se convirtiera en un apóstol, que dejara todo y lo diera a los pobres. Esa es la meta, la finalidad, no otra. Otras finalidades son utilizar
a esas pobres personas para provecho propio. Que Dios nos libre de ese pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.